Bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de la Hora 25, una hora imaginaria para buscar mejores comprensiones, para calibrar al mundo en las mejores formas que tengamos disponibles para corto, mediano y largo plazo. En este capítulo vamos a volver a la contingencia nacional para meternos en el tema de la nueva constitución, el cambio, la propuesta, todo lo que ha ido derivando y que todavía tiene que seguir derivando hasta que el 4 de julio se le entregue la propuesta al presidente y de ahí sea votada obligatoriamente por todos los chilenos en condición de votar el 4 de septiembre. Y para conversar de todo lo que encontremos por ahí, tenemos de invitado a Eduardo Cretón. Bienvenido, Eduardo, constituyente de Chile Vamos. Muchas gracias. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. No, qué bueno tenerte. Vino Fernando Atrio hace poco, entonces nos interesa mostrar el arco iris de el la abanico convención de posibilidades. Entonces, quería primero que nos contaras un poco de ti, cómo llegaste a este proceso, de dónde venías, dónde estabas antes de todo esto. A ver, yo soy un hombre de pueblo. Me crié en Victoria, en la región de la Araucanía. Mi familia llegó allá a principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, perdón, finales del siglo XIX, como colonos. Emigraron desde Suiza, llegaron de pioneros, luego de la ocupación, y yo, toda mi familia, toda la vida ha sido allá. Nací, crecí, viví allá toda mi vida. Y después me vine a estudiar Derecho a la Universidad Católica. Antes de eso tuve un paso que yo creo que despertó en mí la vocación de servicio público, que fue un paso por el desafío Levantemos Chile. Conocer la figura de Felipe Cubillos fue algo que a mí me hizo, me voló la cabeza, digamos. Y en la universidad ya tomó la decisión de pasar del mundo más social, del mundo del voluntariado, al mundo de la dirigencia estudiantil. Me tocó ver ahí, estar en la universidad viendo cómo el Frente Amplio se terminaba de articular a nivel universitario. Después ya, bueno, habían varios diputados en ese tiempo del Frente Amplio. Y nos tocó hacer un poco oposición a ellos en el espacio universitario. Volví al sur después de 7 años que estaba acá en Santiago a estudiar mi examen de grado, pandemia. Y cuando volví al sur a estudiar el examen de grado, me di cuenta que el proceso de descomposición del tejido social y la violencia y el terrorismo estaban, pero 10 veces peor de cómo yo me había ido a la universidad. Y claro, cuando uno está en Santiago, te llegan el WhatsApp de, oye, se tomaron tal campo, quemaron tal iglesia, balearon a tal agricultor, falleció tal persona. Pero cuando uno está en la Araucanía, en este caso en la provincia de Malleco, ya no me tocaba llegar al WhatsApp solamente, sino que iba a la plaza y me encontraba con la gente. Y dije, bueno, acá hay que hacer algo. El acuerdo que se había firmado era por la paz y la nueva constitución. Y dije, bueno, que se cumpla las dos partes del acuerdo, digamos, que tengamos una nueva constitución, pero que también haya paz y que ojalá este proceso nos sirviera para eso. Así que tomé la decisión de ir, también convencido de que esto responde un poco a un proyecto generacional. En el transcurso de la dirigencia estudiantil y en el desafío, uno fue conociendo mucha gente y yo creo que somos una generación nueva que no tiene que cargar con las mochilas de nuestro sector de las décadas pasadas y que estamos en esto también en un proyecto que más que personal es colectivo, de regeneración, de presentar que la derecha también puede cambiar, que podemos tener jóvenes, en mi caso soy el más joven de Chile Vamos en la convención, y que a mi corta edad me tocó estar en la primera línea, una cosa que no fue fácil, un espacio donde fuimos minoría constantemente, donde se nos aisló, se nos atrincheró, no se nos dejó participar mucho, pero estuvimos ahí convencidos de que acá más allá que la Constitución, también era necesario un proyecto de renovación en la derecha. Y ese proyecto para nosotros trasciende los partidos políticos. Yo soy militante de la UDI, pero este movimiento tiene gente de republicanos, la UDI, Renovación Nacional, Evópolis, gente que no es de los partidos, pero que de una u otra forma compartimos una generación que está hoy día con muchas ganas y energía de poder hacer cosas por el país. Oye, Eduardo, y aprovechando que tú eres de la zona sur, ¿cuál es el diagnóstico que tú tienes ahí de lo que in situ cuál es la narrativa local de lo que sucede ahí? Es bien complejo, porque es una situación que lleva años. O sea, yo nací en el 95, el primer atentado fue en el 97. O sea, estamos hablando de más de 20 años que la situación solo empeora, o sea, no ha mejorado en nada. La gracia de haber crecido, de haber nacido en un pueblo chico es que todo el mundo se conocía.
y que nunca hubo esas diferencias de, oye, este es mapuche, este es colono, íbamos todos al mismo colegio, nos encontramos todos en la misma plaza. Yo tenía compañeros mapuches, de hecho íbamos a acampar todos los veranos a Las Cardas, una comunidad en Victoria, que hoy día no, es muy difícil que pueda entrar. Entonces, vivir ese proceso de descomposición del tejido social es fuerte. Y la gente, ya sean gobiernos de derecha, sean gobiernos de izquierda, ya ha perdido la esperanza. Porque el Estado no ha sido capaz de garantizarte lo más básico, lo más mínimo, que es poder vivir y trabajar tranquilo. O sea, si el Estado no logra garantizar eso, no sirve de nada una nueva constitución. Y lamentablemente yo veo en este proceso que de aprobarse esta constitución la situación puede empeorar mucho más. Está el tema de la plurinacionalidad, que es mucho más que simplemente reconocer que dentro de un Estado hay más de una nación. Tiene que ver con un montón de otras cosas, caños reservados, sistema de justicia distintos, autonomías territoriales, el tema de las tierras. Entonces todas esas normas yo creo que van a generar mayor grado de tensión social. Y uno lo ve con mucha angustia, con mucha angustia. Hay gente que ya ha perdido la esperanza en el Estado. Veíamos el alcalde de Lumaco el otro día a raíz de la muerte de don Segundo en Lumaco, mapuche por lo demás. Y el alcalde de Lumaco decía, no queda otra más que armarnos para defendernos porque el Estado nos ha abandonado. Y esa es la sensación, una sensación de abandono total. O sea, la gente perdió la esperanza y lamentablemente vio en el proceso constitucional todo lo contrario. O sea, mucha gente depositó su esperanza en el proceso y se dio cuenta que al final no fue eso. Si a eso le sumamos que la Convención en materia de seguridad eliminó el estado de emergencia, se negaron constantemente a consagrar una norma que nosotros propusimos que tenía que ver con una consagración constitucional contra el terrorismo. Se cambia a carabineros de una policía militar a civil, etc. Entonces, si uno hace el puzzle completo, yo creo que no vamos por un buen camino con esta propuesta. Y estoy muy preocupado de la situación en el sur. O sea, estamos teniendo enfrentamientos entre civiles. Y eso para mí es el fracaso completo del Estado, pero también de los políticos. O sea, oye, Doro, ¿tú tienes amigos mapuches allá en el sur con los cuales conversan estas cosas? ¿Cuál es la impresión que te ha quedado de las propias conversaciones? Porque desde Santiago uno escudriña un poquitito y da la impresión de que dentro de la comunidad mapuche tampoco hay un consenso único, sino que también hay fracciones, están fraccionados, incluso, y ahí bueno, es lo que yo entiendo, puedo estar equivocado, pero es lo que yo escuché, que incluso algunos mapuches incluso están en contra de la convención, ni siquiera reconocen este mismo proceso como un proceso ni siquiera legítimo al cual adherir. Entonces pareciera ser que dentro del pueblo mapuche también hay disputas internas. Sí, o sea, mira, yo creo que lo que pasó en el sur, por lo menos mi generación, ya no existía ese tema de discriminación. Era una generación que estaba mucho más acostumbrada a ser todos tratados por igual. O sea, yo soy un férreo defensor de que la ley pareja no es dura y que todos tenemos que ser tratados por igual. Claro, uno no desconoce que antes de eso, efectivamente, en Chile tuvimos racismo, tuvimos un montón de cosas, pero yo creo que la fórmula para solucionar eso no es quedándonos en el revanchismo en el pasado. Y el pueblo mapuche es un pueblo que es muy diverso, o sea, hay distintas visiones. Por ejemplo, una gran mayoría del pueblo mapuche son evangélicos. Tenemos más de 50 iglesias quemadas en la Araucanía. Hoy día mismo quemaron una en Victoria, una iglesia católica. Y por lo tanto, yo no me compro estas tesis de que los escaños reservados o solo algunos líderes son los voceros de todo un pueblo. De hecho, yo fui miembro de la Comisión de Consulta y Participación Indígena y en la consulta participó menos del 1% del padrón. O sea, no es real, participaron 7.500 personas de todos los pueblos indígenas, digamos. Entonces, no es verdaderamente representativo, ni los escaños reservados, ni la consulta que se hizo. Yo cuando camino por Trayeno, por Victoria, y uno conversa con los peñas y los lamniel, siempre le hago la pregunta, ¿usted se siente chileno o no? Sí, me siento chileno, soy chileno. O sea, esta idea de la plurinacionalidad en nuestro país nunca fue cierto. La realidad es que sí éramos un país intercultural, y que sí, Chile está atrasado en adecuarse a los estándares internacionales en materia indígena de todas formas. O sea, yo nací en el 95 y desde el 91 que teníamos prometido el reconocimiento constitucional. Entonces, evidentemente que hay cosas en las que estamos al debe, pero lo que se planteó en la Convención Constitucional va más allá que cualquier estándar internacional, va más allá de los tratados internacionales y de las obligaciones que tenemos como país. El problema de eso es que cuando uno va más allá de los estándares internacionales, alguien tiene que pagar los costos de eso. Y lamentablemente los que estamos pagando los costos somos la gente que vivimos en la región, que vivimos con miedo, que nos están matando, que no tenemos la seguridad que vamos a poder trabajar o emprender libremente porque no podemos transitar caminos de noche. O sea, a mí no me parece justo que hoy día, si hay algo así como una deuda histórica con los pueblos indígenas,
quienes paguen esa deuda histórica tengan que ser chilenos comunes y corrientes que lo único que quieren es poder vivir y trabajar tranquilos. Ha sido el tema del reconocimiento de los pueblos originarios, ha sido un capítulo que saca mucho, que genera mucha polarización por distintas razones. En primera instancia porque yo creo que estábamos todos de alguna forma educados en que los pueblos originarios éramos todos chilenos igual. Pues, o sea, yo no recuerdo haber tenido nunca ninguna conversación de que teníamos que separarnos o darnos... Uno entendía lo mismo que tú dices como pluricultural, como claro, hay distintas expresiones culturales. Y que faltaba mucho por hacer también. Claro, sin duda, y seguramente cuando uno empieza a bucear en la situación, encuentra que están trenzadas muchas cosas, por tanto tampoco uno pudiera hablar de un purismo de pueblo originario, hablando particularmente de eso, que sé que hay otros 12 o 13 pueblos originarios también en otras partes, pero debido al nivel de violencia estamos más expuestos a esa realidad de ese pueblo originario particularmente por sobre los otros. Porque se comenta que está trenzado, bueno, las papeleras, se habla de narcotráfico, de terrorismo, paramilitares, distintas perspectivas también dentro de ellos que habíamos comentado recién, de que tampoco hay una única realidad ni una única postura, por tanto tampoco sería esperable que haya una única solución, sino que la cosa es bastante compleja. Sí, hay de todo, o sea, se entremezclan todos esos problemas. Lo que uno tiene que dejar claro acá es que el pueblo mapuche no son los terroristas. La inmensa mayoría de los mapuches quiere vivir, trabajar tranquilo. La inmensa mayoría, muchos son trabajadores forestales. Esos atentados que uno ve, muchos son gente mapuche. O sea, acá mueren mapuche no mapuche por parejo. Y cada vez más, y más frecuentemente. Eso es lo trágico, como yo te decía, de ir viendo cómo año a año la situación solo empeora. Y el problema acá es que se entremezcla todo eso. Hay narcotráfico, hay terroristas, hay de todo. Yo soy de la tesis que tiene que caer, pero tiene que haber justicia y tenemos que poder todos vivir y trabajar tranquilos. Sí, eso es lo fundamental acá. Y lamentablemente acá hay una responsabilidad del Estado bien fuerte porque se habla mucho de la deuda histórica con los pueblos indígenas. Bueno, yo creo que hay una deuda histórica con la región de la Araucanía brutal. O sea, llevamos 20 años en esto. La gente no vive tranquila. ¿Cuándo vamos a hablar de esa deuda histórica? Del derecho que tiene la gente común y corriente en la provincia de Mayeco, en la región de la Araucanía, a vivir tranquila. Yo sé que de repente cuando uno está en Santiago lo tratan de exagerar, oye, son montajes, te dicen algunos. Yo invito a cualquiera de esas personas a que vayamos al distrito y lo recorramos. O sea, yo una vez, en una calle, en Victoria, haciendo trabajo territorial, me encontré con un caballero que le habían quemado el camión 2 veces, un transportista. Seguí avanzando, me encontré con otro caballero mapuche que le habían robado la camioneta, le habían bajado encañonado la camioneta. Y en la misma cuadra se me acerca una señora a decirme que le habían ido a amenazar, una parcelera de 10 hectáreas, que le habían ido a amenazar que se tenía que ir de su campo. O sea, cuando te pasa eso, cuando chocáis con la realidad, decís, pero ¿cómo es posible esto? O sea, ¿qué más tiene que pasar para que se haga lo que se tiene que hacer acá? Acá hay grupos que hace 20 años le declararon la guerra al Estado de Chile. Hicimos vista gorda, esta cuestión pasaba, ni un gobierno tomaba el toro por las astas, como se dice, y llegamos a una situación que hoy día es muy, muy compleja y que más encima vemos que el proceso constitucional no sirvió para descontracturar toda esta tensión que tenemos en la región de la Araucanía. Oye, quería abrir un poquitito la conversación para conocer un poco los aspectos. Yo entiendo que tú representas la postura del rechazo a la nueva propuesta de constitución. Entonces me gustaría indagar en las razones, en los fundamentos, en los principales obviamente, de dónde estarían las coherencias para un rechazo. A ver, primero por lo que conversamos, o sea, yo veo que de aprobarse este texto, la región de la Araucanía no nos va a solucionar el problema, lo va a agravar, incluso lo podría trasladar de la región de la Araucanía a otras partes del país. Luego tenemos el debilitamiento en general, yo creo, de las instituciones democráticas. O sea, la eliminación del Senado, yo todavía no lo logro entender. A uno le pueden caer bien o mal los senadores, si los políticos lo pueden hacer bien o mal. Pero uno, en el caso de senadores cada 8 años, en el caso de diputados cada 4, los puede ir cambiando. Si nos equivocamos con la Constitución es muy difícil que eso ocurra. Y lo que yo veo acá es que al eliminar el Senado se elimina un contrapeso fundamental para cualquier democracia. Y en el fondo deja la puerta abierta para que el día de mañana tengamos un presidente que tenga mayoría en la Cámara de Diputados y Diputadas y con eso pueda hacer prácticamente lo que quiera en el país.
Eso puede ser un Jair Bolsonaro o puede ser un Nicolás Maduro. El punto es que no tenemos cómo protegernos frente a eso. ¿Y esta Cámara de Regiones no operaría como algún grado de contrapeso? Lo que pasa es que en alguna medida, pero es a media, porque tiene atribuciones solo en determinadas materias, y además va a haber un problema ahí porque se puede vetar la Cámara de Diputados con la Cámara de las Regiones, y eso lo va a tener que resolver la Corte Constitucional. Entonces, yo todavía no sigo pensando cuál es la lógica de haber eliminado al Senado. Está bien, puede no caernos bien los senadores, pero el sistema bicameral es un sistema que las democracias sólidas en el mundo en general lo tienen. Y no tenerlo, en el caso latinoamericano, te genera inestabilidad. Los peruanos vienen de vuelta, vimos que ahora quieren volver a la bicameralidad porque se dan cuenta de las deficiencias que tienen concentrar mucho poder en una sola cámara. Si al final las constituciones son para protegernos de la concentración del poder y protegernos de que los políticos puedan hacer lo que quieran. Y eso con una Cámara de Diputados que concentra todo el poder con leyes simples, casi todas por mayoría simple, es muy difícil evitar que se dé esa coyuntura. Yo creo que la democracia no es simplemente la regla de la mitad más uno. Yo creo que necesita instituciones sólidas y ahí es donde yo creo que hay un aspecto que es bien complejo. Después tenemos un montón de los derechos sociales, de los bienes comunes naturales, que yo creo que generan condiciones que no son óptimas para poder abrazar el desarrollo. Yo creo que la Constitución del siglo XXI se tiene que preocupar del medio ambiente, pero cómo se planteó acá es con una receta que no ha dado buenos frutos en ninguna parte del mundo. Para financiar los derechos sociales necesitamos crecer también, y esa es una realidad. No basta con poner algo bonito en el papel si es que después no tenemos la claridad de cómo lo vamos a poder cumplir. Y en ese sentido, ¿cómo ves el ordenamiento o el modelo que plantea esta nueva propuesta de Constitución con respecto a incentivar o desincentivar el desarrollo económico? Y no solamente la inversión, sino que aquí los propios chilenos, la clase media, pueda emprender o pueda... ¿Cómo se ve esa relación? Yo creo que la propuesta en general, si uno hace como el big picture de la cosa, picture, en general pone más trabas para emprender. No es una constitución que facilite, digamos, mucho el emprendimiento, porque tiene que conversar con un montón de derechos. Además que hay un error que es garrafal, que eliminar el recurso de protección, aquí me pongo medio abogado, pero el recurso de protección... Y yo se lo pregunté a Atria justamente porque tengo un amigo que justamente es del sur, que vive también en la zona, y él también me constata lo mismo que dices tú, la sensación que tiene la gente que vive ahí. Sí. Eliminar el recurso de protección es muy complejo porque el recurso de protección diferencia entre los derechos. No todos los derechos tienen la misma jerarquía. El derecho al ocio no puede estar al mismo nivel que el derecho a la propiedad o el derecho a la vida. Y cuando uno pone todos los derechos en el mismo rango, evidentemente que se pierde la naturaleza de aquellos derechos más fundamentales. Y eso va a ser un problema bastante complejo, además quizás judicializar todo a través de jueces civiles. Es muy complejo. El sistema en su conjunto, yo creo que no es un sistema muy coherente en ese sentido. Con respecto a, hablando un poco en el teórico, pero para ver, yo creo que todos los chilenos compartimos en gran medida un diagnóstico de que obviamente Chile tiene que mejorar algunos aspectos que son bastante evidentes y muy desagradables constatarlos de forma permanente. Por tanto, sí tenemos un caso de que hay una realidad en Chile que tiene que mejorarse. Algunas son resortes de la ley, otras son resortes culturales, otros son resortes de delincuencia, otras cosas. Hay distintos resortes. Pero la primera mirada lógica diría, bueno, ¿en qué grado o en qué medida esta propuesta de Constitución se hace cargo? Si podemos, tendríamos que aceptar que hay un diagnóstico medianamente aceptado para hacerte esta pregunta. Pero sí hemos constatado algunos abusos, privilegios, deshonestidades, estrategias de abogados tributarios que han encontrado fórmulas mágicas para evadir una serie de cosas. ¿Esta Constitución conversa con esto o está más que mirar a solucionarlo, desde tu perspectiva, más a plantear otro modelo nomás, derechamente? Yo creo que esta Constitución es bastante refundacional en todos los aspectos, por lo que hemos conversado, por cómo mira el desarrollo del país, es bastante refundacional. Pero yo creo que el proceso constitucional es un síntoma de algo mucho más profundo, que es una crisis moral, por así, si uno quiere decirlo, muy, muy profunda. O sea, el tema de los abusos, tanto de malos empresarios como del Estado también. O sea, la gente cuando va a un servicio público y
te falta un papel o no te atienden bien, también es una sensación de... Y de los ciudadanos en indignación. general, porque el llamado pueblo o el ciudadano termina bastante libre de culpa mientras apunta con el dedo al Estado y a los empresarios Y se no salta da la fila cuenta también. que el nivel de deshonestidad para hacer trampa Sí. está pero En todo nivel, masificado en por todo todos nivel, lados. en todo nivel. Y yo siempre digo, no responde ni a creencia religiosa, ni No. afiliación política, ni equipo de fútbol, No. nada, o sea, es O sea, transversal. Hay una falta de volver a ciertos valores cívicos fundamentales. Yo creo que lo que sostiene la estantería de las democracias liberales, o en la posmodernidad, digámoslo, es la igualdad ante la ley. Cosa que está en juego con el proyecto de nueva constitución, porque esto de la plurinacionalidad efectivamente establece derechos distintos dependiendo de si tú perteneces o no perteneces a un pueblo indígena. Sistemas de justicia distintos, derechos preferentes, por ejemplo, lo único que se les mantiene los derechos de aprovechamiento de agua son a los indígenas. Lo único que se les reconoce expresamente el hecho de poder crear un colegio son los indígenas. Y por lo tanto, hay un tema que está en juego acá que tiene que ver con la igualdad ante la ley. Esto de entender de que ley pareja no es dura en las democracias liberales es fundamental. Ahora, yo creo que no basta simplemente con la igualdad ante la ley, sino que la sociedad tiene que compartir en su conjunto ciertos valores y principios que van mucho más allá de la religión, etcétera, para que esto funcione, que nos sintamos todos parte de lo mismo. Y ahí es donde yo siempre he hecho una autocrítica bien potente a mi sector, que es que el éxito del modelo fue tal que simplemente tratamos de empezar a explicar todo a través del PIB, que mira que crecimos en esto, que este otro indicador tanto, y se nos olvidó que eso se tiene que sustentar en un relato político. O sea, la derecha fue perdiendo relato político. Le entregó mucho a los técnicos, pero si bien la técnica y la política tienen que ir de la mano, la política es indispensable. Y la derecha se quedó sin relato político. Precisamente porque creímos que el éxito del modelo fue tan grande que Chile superó la pobreza. O sea, yo siempre he dicho, estos han sido los mejores probablemente 30 años de la historia de nuestro país. Superamos la pobreza, hay muchos que son los primeros profesionales de su familia, pero a medida que se iban generando buenos indicadores, el relato político fue quedando de lado. O sea, en los 90, por ejemplo, las discusiones políticas con respecto a los límites morales del mercado era algo que nuestro sector daba y que lo dejó de hacer. Y por lo tanto, yo que me siento parte de una generación nueva, estamos trabajando en eso, en volver a reconstruir un relato político. O sea, el crecimiento no se explica por sí solo, tiene que haber algo más que eso. Así porque justamente se generó se bifurcó el relato hacia lo que algunos indicadores, porque también eran escogidos, no te daban necesariamente todos los indicadores, sino que a veces el típico cherry picking que te agarran los mejores y después los otros sacaban los otros, pero finalmente la percepción social fue decayendo. Porque a pesar de que tú le digas, sí, podemos no estar tan bien como dicen estos indicadores que se nos presentan, pero cuando tú ves el barrio de Latinoamérica, tú dices, bueno, pero igual debiéramos asumir que igual está un poquitito mejor que los vecinos. Pero finalmente se generó como una mirada al ombligo y decir como que no es suficiente. Como que no importa, no es suficiente, hemos mejorado en esto, no es suficiente, hemos mejorado en esto, no es suficiente, estamos mejor que este otro país, no es suficiente. Y empezó esta sensación como de que está todo malo, sí, los 30 peores años. Cosa que yo creo que es muy falso. Lo que hacen los países serios es no quedarse mirando el ombligo, porque efectivamente teníamos los mejores indicadores en muchas cosas con respecto al vecindario, pero todavía uno veía que hay muchas cosas por mejorar. O sea, hoy día, por ejemplo, tenemos la peor crisis en materia de vivienda en los últimos 30 años. El tema de la delincuencia y el narcotráfico también está completamente desatado. Y obviamente que todos esos problemas se pueden... el tema de las pensiones, que fue una de las grandes demandas. El tema de la salud. Y obviamente que hay que mejorar mucho en eso. Si a nadie no le puede doler la guata cuando uno va a un hospital público y ve las tremendas listas de esperas que hay. El tema es que lo que hacen los países serios no es hacer el borrón y cuenta nueva. Es reconocer aquellas cosas que hemos hecho bien y reconocer también, tener la humildad suficiente para reconocer aquellas cosas que hemos hecho mal y tratar de cambiar aquellas cosas que no estaban bien. El problema de la Convención Constitucional fue que hizo un borrón y cuenta nueva, quiso resetear el país. O sea, esto mismo que la discusión que se está dando ahora de no querer invitar a los expresidentes de la República, te demuestra un poco el ánimo completamente refundacional. Yo creo que ese es uno de los peores errores de la juventud. Creer que nosotros estamos constantemente inventando la rueda y no reconocer nada bueno al país que construyeron nuestros papás, nuestros abuelos, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, es un tremendo error, porque es de una soberbia pero brutal. Y yo veo mucho de eso, sobre todo en la gente del Frente Amplio. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos más o menos en la misma temática que quedamos ahora. Quédese con nosotros y volvemos en un minuto.
Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos de vuelta. Estamos conversando con Eduardo Cretón sobre algunos aspectos de la convención para poder honestamente buscar los fundamentos de las posturas, no atacarlas, sino que realmente dar un espacio a tratar de comprender, porque por lo menos yo como ciudadano estoy seguro que hay cosas buenas y malas en todas las posibilidades, y creo que lo más honesto es escucharlas, tratar de entenderlas y después sacar cada uno sus propias conclusiones. Pero si desacreditamos a uno o el otro solo por su posición, perdemos hartos espacios para aprender cosas y rescatar lo bueno. Entonces, Eduardo, estábamos viendo un poquitito cómo se fue configurando como la perspectiva de la convención, y si era más coherente con solucionar lo actual o simplemente refundar otra cosa nueva. Y ahí yo soy psicólogo organizacional, he trabajado harto en gestión del cambio, y he visto transformaciones en empresas que ciertamente no son extrapolables linealmente con la magnitud de todo esto, pero sí permite algunos mapas, por lo menos. Uno usualmente, o por lo menos yo comparto que a veces, primero, estabilizar un sistema o cualquier orden es muy difícil. De hecho, costó muchas cosas, hasta vidas humanas, lograr este orden. Bueno, malo, sirvió, no sirvió, se quedó corto, largo, pero un sistema bueno o malo como va a ser cualquiera. Por tanto, ni el nuevo modelo o el antiguo, siempre va a haber cosas buenas y malas. Eso es humano. Pero ciertamente que a mayor magnitud e impactos del cambio hay muchos riesgos también asociados a que te empiezan a aparecer problemas nuevos que tú no sabías y que no tienes respuestas. Entonces a veces está esta tensión entre decir, a ver, lo bueno de tener un sistema estabilizado es que los problemas son archirreconocidos, están especificados, sabemos más o menos dónde están, quiénes son, y tiene un potencial de arreglarlo mucho más posible. Cuando tú quieres cambiar el sistema entero, empiezas a caminar y empiezas a descubrir las cosas y te empiezas a vivir los problemas sin saber, oye, no lo vi venir, no lo esperaba, nunca supuse, y empiezan a aparecer otros riesgos, y lograr estabilizarlo también toma mucho tiempo, si es que se estabiliza. Entonces esta tensión de decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿Arreglamos lo que tenemos, que es conocido, o nos lanzamos con algo nuevo? ¿Cómo ves esa...? Yo creo que el chileno ya tiene tantos problemas en su vida cotidiana
que los sueldos no son buenos, que la delincuencia, que la inflación, o sea, un tema uno no se da ni cuenta cuando llega una inflación de un 10%. Yo creo que cualquier ser humano que va al supermercado lo constata, sí, porque... Pero no lo ves venir, a eso es lo que me refiero. Sí, sí. Hasta que te toca sufrir las consecuencias de vivir con inflación. O sea, mi generación es una generación que no conoce la inflación. O sea, Chile se había caracterizado por no tener inflación. Y ahora vamos a llevar una inflación del 2, el 13%, que es brutal. Es muy brutal. Entonces, claro, la gente sabe que estamos en una situación compleja, pero yo creo que el chileno no quiere llegar y tirarse al vacío, porque cuando estos experimentos, porque el papel, la hoja en blanco, lo aguanta todo, digamos. O sea, uno puede imaginar un estado regional que hacen esto, que el papel queda escrito y uno dice, bueno, va a funcionar. O sea, pero cuando esos experimentos refundacionales, esos experimentos sociales no funcionan, quienes terminan pagando los platos rotos no son la gente rica. Si la gente rica mueve los capitales de un país a otro, y eso está pasando en Chile hace rato. Los que terminan por pagar los platos rotos cuando esos experimentos chocan contra una pared o chocan contra la realidad es la gente común y corriente. Y por lo tanto, esa es la tensión que yo creo que va a haber en el plebiscito. Decir, bueno, no quiero tirarme un salto al vacío ni pegarme en una piscina que no tiene agua, pero tampoco me quiero quedar con la Constitución del 80. Y eso es lo que nosotros hemos sido bastante enfáticos en decir, que el plebiscito del 4 de septiembre no se trata de la Constitución del 80, ni de Pinochet, ni de nada de eso. Por más que algunos están obsesionados en seguir en esa vieja dicotomía, porque yo creo que para varios es más fácil hacer campaña en contra del 80 que defender el mal borrador de la convención. Yo creo que en caso que gane el rechazo va a haber una nueva constitución. Chile se tiene que dar una segunda oportunidad, porque ya es bastante claro que los chilenos no están contentos con la propuesta, porque es una propuesta que no logra unir, pero que tampoco quieren volver a la constitución del 80. Y eso es algo que tenemos que aceptar. No basta simplemente con reformar la Constitución del 80, pues es una Constitución que carece ya de legitimidad. Y eso es súper importante. Yo, si hay algo que valoro del proceso, es entender que las constituciones en el siglo XXI tienen que gozar de legitimidad. Y para mala noticia de la PRO, es que si es que gana la PRO, no va a ser por mucho, y por lo tanto vamos a tener una Constitución que va a carecer de esa amplia legitimidad, y que va a ser la Constitución de una mitad del país que la reconoce y otra mitad del país completa que no lo reconoce. Y eso te demuestra un poco lo que es el fracaso del proceso constitucional. Yo sé que Fernando te dice, olvídense que esto se va a aprobar con un 80%, está bien. Pero si se aprueba con un 52, con un 55, es un fracaso completamente rotundo. Y ahí, Eduardo, con este tema de la tercera vía, creo que sí, tercera vía le llaman, bueno, creo que para hablar mejor y no confundirnos, este plebiscito solo tiene dos salidas. Exactamente. Y eso debemos decirlo así, aquí hay dos dos salidas. No hay una tercera vía, hay otras vías posibles. Porque incluso si ganara el rechazo, igual tiene que emerger otra vía igual, porque los chilenos constituyente ya estamos cansados. Claramente yo creo que hay una sobreponderación cultural, porque en la Constitución del 80 en ninguna parte dice que se van a abusar de la gente, ni van a hacer cosas fraudulentas. No. Eso es una cultura, qué sé yo, cercana a lo delictual, que ninguna Constitución lo va a zanjar, porque justamente está fuera de la ley para hacer lo que hace. Entonces uno como ciudadano diría... porque la gente derecha dice, no, rechacemos para reformar. Entonces uno dice, ya, es poco creíble, para ser honesto como ciudadano, en atención de que uno dice, bueno, para que algo tenga algún peso, pongamos algo concreto, o sea, pero ¿por qué esta cuestión de tirarle al voleo y confíen en mí? No, Chile no está, ni estaba antes del estallido social para decirle a los políticos, a ninguno. A ninguno, no se preocupe, compadre, nosotros vamos a confiar en lo que usted no es. Todo lo contrario. Venimos de no creerles nada porque tenemos chorrocientas mil razones evidenciadas para no creerle a los políticos. Entonces uno diría, si realmente, y te lo pregunto, si realmente hubiera una voluntad real, creíble, ¿no debiera haber algo en la mesa? O sea, decir, mira, aquí los chilenos dicen, mira, el tema de las pensiones es un temazo. ¿No debiéramos, la derecha, qué sé yo, o el grupo que dice rechace, no debiera comprometer con firma, decir yo me comprometo a buscar, o algo que le dé sustento? Porque en las puras confianzas esta cuestión naufraga, sí, porque no hay confianza. Y en las puras palabras tampoco. Nosotros necesitamos demostrar que tenemos propuestas para el Chile del futuro. Y antes del 4 de septiembre, porque como hay tanto indeciso... Lo hicimos en la convención. Acá la izquierda ha tratado de implementar una mentira, que la derecha fue a rechazar todo, que la derecha no propuso nada. Y es mentira, nosotros propusimos más de 250 artículos. Muchos no tenían nada que ver con la Constitución del 80. Otros, obviamente, porque nosotros reconocemos que si hay cosas buenas, mantengamos aquellas cosas buenas. Pero muchas eran propuestas completamente innovadoras.
Y lo que ocurrió fue bastante curioso, que nosotros sí fuimos capaces de votar algunos artículos que fueron aprobados con 138, 140 votos. Pero jamás la izquierda fue capaz de aprobar un solo artículo de lo que nosotros propusimos. En el caso mío, del terrorismo que vivimos, yo no me cabe en la cabeza cómo la izquierda no fue capaz de aprobar una norma que buscaba proteger a la democracia frente a grupos que no creen en la democracia. Solo porque lo propusimos nosotros. Entonces ahí es donde uno ve que también hubo falta de voluntad desde el día 1 y que se lo atrincheró. Y con respecto al tema de qué hacer, efectivamente, no hay una tercera vía en la papeleta. Lo que nosotros decimos es que ni la de la convención ni la actual, necesitamos otra constitución, y eso se logra el día después del plebiscito. Si es que gana el rechazo, claro, el momento constituyente ya está. Y esas señales, porque tú tienes toda la razón, la derecha tiene que volver a ser creíble para la ciudadanía. Y eso se tiene que demostrar con actos. Esta semana, o la semana pasada, no recuerdo cuál, se presentó un proyecto de ley que bajaba los quórums de la actual Constitución para reformarla, de 2/3 a 4/7. Y la derecha, o al menos Chile Vamos, está dispuesto a colaborar con sus votos para que esa propuesta se haga realidad. ¿Por qué? Porque si se baja los 4/7, pues lo que dice la norma es que si se gana el rechazo queda la vigente del 80. Pero si es que nosotros bajamos de 2/3 a 4/7, el camino para iniciar un proceso constitucional, que no una, que se haga bien, va a ser más fácil. Y yo creo que ese tipo de cosas es la que nosotros tenemos que hacer. Además, obviamente, de recalcar que sí tenemos propuestas para el Chile que nosotros Claro, queremos. lo que pasa es que uno como ciudadano ya descreído de todo esto político, porque claro, cuando llega el momento de prometer, promesas sobran, pero al momento de los que hubo, excusas abundan. Claro. Entonces, claro, si hubiera un legítimo interés, legislenlo antes del 4 de septiembre. Están en eso en la Cámara. Yo espero que salga la propuesta y que no solamente la apoye la derecha, sino que también la apoyen sectores del gobierno, el Frente Amplio, porque el mismo gobierno muchas veces trata de cerrarle la puerta a la tercera opción, a la tercera vía, como se le llama, porque en el fondo sabe que... Yo creo que creo que es una mala forma de decirlo. Porque, sí, pero... porque finalmente el contraargumento instantáneo es decir, no, es que no hay tercera vía, entonces debieran decir, hay otras alternativas. Hay otras alternativas. Porque las tienen que haber en el caso del rechazo, igual tiene que haber más alternativas. Eso es lo que nosotros hemos dicho. Lamentablemente el gobierno ha tratado de pintar esto como o la del 80 o esta. De hecho, Gabriel Boric decía cualquier cosa es mejor que una escrita por 4 generales, que por lo demás es mentira. Pero te demuestra un poco que el gobierno se la va a jugar blanco-negro. Y yo creo que no, yo creo que la vida no todo es blanco-negro. Que el hecho de que gane el apruebo significa que quedamos con esta constitución, que además es prácticamente reformable por 4 años por parte del Congreso actual, salvo que juntos 2/3, que los mismos que criticaban esos candados se la pusieron por 4 años esta constitución porque, en palabras del convencional Atria, había que protegerla de instituciones desleales como el Congreso. Sí, pero yo encuentro que tiene sentido esto del 2/3 tanto para Guzmán como para Atria, entre comillas. Claramente habría que atender a qué es lo que se está resguardando, porque lo que pasa es que si tú quieres implementar un modelo, tienes que lograr a lo menos el tiempo suficiente de estabilidad para correrlo y madurarlo. Sí, si tú no le das esas posibilidades y además disponibilizas lo contrario, te lo van a tijeretear, lo van a dar vuelta, va a terminar el clásico Frankenstein a la chilena. Estamos absolutamente de acuerdo en eso. El problema es que cuando tú tienes una gran mayoría de la población que te reconoce que no le gusta el texto, porque las posturas mayoritarias son rechazar para reformar o aprobar para reformar. Entonces, lo que hay implícito detrás de este aprobar para reformar es decir, no me gusta el texto. Y por lo tanto, si se aprueba, vamos a tener que hacer la reforma, que es la postura que, por ejemplo, ha tomado el PPD o algún otro partido. Entonces, cuando tú tienes, lo que está claro es que el texto no es un texto que genere unidad, que no, va a carecer de esa legitimidad. Entonces, ponerle cerrojos por 4 años, cuando todo el mundo, incluso los que están votando a pro, te reconocen que no es un buen texto, bueno, no me parece una idea muy sensata. Obviamente la Constitución necesita tiempo para implementarse y todo, pero también necesita la legitimidad. Y si hoy día te están reconociendo que no es bueno el texto, bueno, va a requerir reforma. Y por eso yo creo que el aprobar para reformar es bastante tramposo. Primero porque a este Congreso se le niega la posibilidad por 4 años, salvo que junte 2/3 o que juntando 4/7 tenga un plebiscito ratificatorio. Un plebiscito obviamente lo que va a hacer es demorar aún más las urgentes reformas que se van a necesitar. Y por otra parte está el famoso consentimiento indígena, que es para todas aquellas normas que le afectan a los pueblos indígenas, tienen que prestar su consentimiento. Entonces, además, para hacer reformas en todas las materias indígenas, que no son pocas, digamos, vamos a requerir además consultar a los pueblos indígenas y que ellos sean los que digan sí o no a determinadas normas. Por lo tanto, es una constitución que no es tan fácil de reformar. Después de 4 años, claro, con los 4/7.
pero por eso yo creo que la señal que quiere dar Chile Vamos, de decir, dejemos esta con 4 séptimos para poder tener mayores posibilidades de tener otro proceso. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente está muy decepcionada del proceso. Ese 80% que votó a prueba jamás se imaginó que esta iba a ser una constitución como fue, tan accidentada, con todas las cosas que nosotros vimos, y por lo tanto fue perdiendo la esperanza del proceso. Y acá muchos convencionales de izquierda, ahora que ha terminado el proceso, como que esconden debajo de la alfombra al Pelado Ade, al Ducha, y a todos los esconden debajo, a la Elsa Labraña. De hecho, que no se invitan a los presidentes por miedo de que no sean capaces de comportarse estos convencionales. El problema es que son ellos mismos los que escribieron la Constitución. ¿Y qué es lo que hay detrás del proceso? Decir, no, es que el proceso no importa. Lo importante es el contenido, eso es lo que te dice. Pero la verdad es que todos sabemos que los procesos determinan los resultados. Y es muy difícil tener un buen producto cuando los actores y el proceso no estuvo a la altura de lo que la inmensa mayoría de los chilenos esperaba. Sí, bueno, ahí hay un tema. Yo, honestamente, lo único que quiero es que los convencionales se vayan para la casa, con todo respeto. Yo también. Yo estoy aburrido de los convencionales y todo, la chimuchina que han armado, que lo único que hace es meternos, amplificados por las redes sociales, en una cuestión tan confusa. La cantidad de tweets que yo he visto tuyos o de los otros, diciendo, no, esto es mentira, no, lo tuyo es mentira, no, porque mira esto, no, porque está acá, no, pero acá está. Y un abogado explica una cosa y otro abogado explica lo contrario, y ambos son agarrados por sus propios sectores para justificar lo que dicen. Yo ya lo único que quiero es que se vayan y poder leer el texto armonizado en paz y tranquilidad. Su propia idea. Sí. Es verdad eso, se han instalado campañas de la fake news. Entonces, no, este miente, no, que miente este otro. Es que te juro que ya estoy confundido, sinceramente ya... Y la gente también en la casa. Y eso te demuestra que hay un problema grave, porque como este fue un proceso tan rápido, yo creo que eso fue uno de los errores del proceso, que haya sido tan rápido. Sí, fue un proceso con poco espacio para la deliberación. O sea, los derechos fundamentales se discutían en 3 minutos por convencional. O sea, justificar la libertad de enseñanza, por ejemplo, en 3 minutos es muy difícil, es un derecho que tiene un montón de aristas. Y por lo tanto hay muchas cosas del texto que no quedan claras y que quedan entregadas a la interpretación. El drama de eso es que, como tú dices, hay un abogado que interpreta A, otro interpreta B. Imagínate lo que va a hacer si es que llega a ganar la prueba, ¿cómo se va a interpretar esta Constitución? Hay poca historia fidedigna de la ley, hay pocas formas de interpretarlo, hay muchos adjetivos en la Constitución, una de las constituciones con más adjetivos en el mundo. Y en el fondo hay poca explicación de qué es lo que significa cada cosa. Y sí, deja la puerta abierta a mucha interpretación. Porque además entiendo que como algunas cosas son de alto nivel, además que son materias que tienen que especificarse vía el nuevo modelo o el actual modelo, depende de lo que suceda. Pero que hay muchas cosas generales. Por ejemplo, yo no sé si, por ejemplo, la consulta indígena, de que todo lo que pueda afectar sus intereses debe ser sometido. Hay una tremenda discusión ahí. De ahí yo no sé si eso está especificado o es una declaración genérica. ¿Cuáles son las materias específicas en las cuales tienen que ser consultadas versus las que no deben ser consultadas? No hay una separación. De hecho, hay una tremenda polémica porque algunos dicen, mira, pero esto está en el capítulo de Estado regional. Por lo tanto, solo se aplica a los temas regionales. Y la verdad es que no, porque la norma dice que en el fondo cualquier derecho, cuando vean afectados sus derechos o las normas que los pudiesen afectar directo o indirectamente, tienen que ser consultadas. Y el problema no es solamente que sean consultadas, porque hay otro problema de esta convención, que hoy día la consulta indígena tiene ciertos estándares que son el convenio 169. Lo que se hace acá es generar estándares más altos porque hablan de consentimiento. Y no sabemos bien cuál va a ser el consentimiento indígena. O sea, se va a hacer una consulta y lo que llega a la mitad es lo que vale, o ese consentimiento lo presta la autoridad ancestrales, tampoco queda muy claro en cómo se genera ese mismo consentimiento indígena. Y las materias ni siquiera están especificadas, por lo tanto, con la norma, yo al menos, y esta es mi interpretación, y la de varios más, digamos, es que sería para cualquier materia. Y de hecho es la interpretación también que tienen varios de los escaños reservados, que cualquier modificación a las normas que los puedan afectar a ellos tiene que pasar primeramente por este consentimiento que no sabemos muy bien cómo va a funcionar. Sí, yo creo que justamente cuando uno no comprende, en general, yo creo que psicológicamente se genera cierta aversión. Es como que uno siempre bueno, yo creo que uno en Chile ya hemos estado acostumbrados a no esperar mucho de los políticos, porque también hay una cosa que uno dice, ya, pero aquí hay una cosa que está escrita ya, pero las personas que van a tener que legislar, implementar, articular, coordinar, financiar, diseñar, son otras personas distintas, porque todo el nuevo sistema político requiere un diseño operativo. O sea, esto está diseñado en el aire, pero eso es, y también es inversión, también es seleccionar a los personajes, postularlos, la descripción de los cargos, los sistemas informáticos, todo eso también es otro capítulo de la deriva nacional. Imagínate si hoy día hay una desconfianza hacia los políticos
la cantidad de políticos que crea la nueva constitución es abrumadora. O sea, se crea un montón de instituciones nuevas, vamos a tener en el fondo más políticos. O sea, si la gente quería menos políticos y quisieran bien la pega, vamos a tener más políticos, porque ahora cada región va a tener una cámara, una asamblea legislativa, vamos a tener la cámara de las regiones, vamos a tener que implementar un montón de otras organizaciones a nivel comunal, y por lo tanto, si la demanda era menos políticos y quisieran más bien la pega, acá entregamos lo contrario, acá van a haber más políticos. Sí, porque yo también ahí, en esta atención a que más políticos, en general la política termina adquiriendo siempre la misma forma históricamente. Yo siempre pensé que la Convención Constitucional iba a ser un fiel reflejo de lo que era la cultura nacional, que iban a terminar como terminaron, en un mar de fake news, de atacar a la persona, el argumento, de desviarla, porque se habla mucho del modelo, esto, pero la pregunta es si esto ayuda a solucionar, primero por lo que es evidentemente que hay que arreglar, porque aquí yo siento que hubieron varias cosas que se pasaron varios pueblos, porque yo creo que no estaba en el imaginario una nueva constitución, no sé cómo emergió ni por qué salió en este acuerdo. Deben haber tenido a Piñera a punto de estrangularlo o quemarlo en la plaza para que haya soltado la Constitución. O sea, yo encuentro que ha sido señalado como el traidor, así, pero por todos lados, por distintas razones. Pero bueno, terminamos con esta cosa. Pero todos los que estábamos en este tema de manifestarnos en contra de abusos, cada uno tenía su, mira, aquí nos están abusando estamos aburridos de la corrupción, de esto, de los privilegios, de esto, y andábamos más o menos en eso. Entonces decía, no, lo que hay que agarrar es este conjunto, que además lo gritaban en la calle, todos los decían, todos lo sabían, había un diagnóstico bastante bien consolidado, complejo y múltiple, que cada uno veía la realidad desde donde le apretaba el zapato. Pero no era una cosa que fuera no conocible, era bastante conocible. Entonces yo decía, bueno, obviamente hay que partir por arreglar esto, pues, pero terminamos conversando unas cuestiones que cuando yo voté a prueba, yo decía, yo jamás pensé que íbamos a cambiar el sistema político, por ejemplo. Ahora me toca bancármelo y estudiármelo y ver qué significa, preguntar, conversar con harta gente. Tampoco pensé que íbamos a terminar como plurinacional. Tampoco nunca, para ser honesto, nunca pensé que existía algo así como plurinacional. Yo siempre asumí que éramos chilenos nomás, o sea, nunca pensé que iba a terminar. Primero, no, es que hay que entender que hay un solo Estado, que hay distintas naciones, pero que están todos subordinados. Que además la plurinacionalidad es muy distinta a la interculturalidad. Sí, ahí de repente a la gente se confunde, porque la interculturalidad significa reconocer, valorar el aporte la forma de vida indígena, respetarlo, y entender también que esas culturas conversan, porque no sacamos nada con que esté por una parte, no sé, grupos de inmigrantes que no conversen con la cultura mapuche o que no conversen tampoco con la cultura criolla. La gracia de la interculturalidad es reconocer lo mejor de cada uno e ir tejiendo una sociedad mucho más diversa. De hecho, el himno de Victoria dice: nuestra sangre colono con Arauco la hermano. Y yo creo que eso es lo que debiese recoger una sociedad intercultural. Y la plurinacionalidad es algo nada que ver. Y algo que además en nuestra realidad nunca se ha aplicado. Miguel Escaño Reservado siempre dice: siempre hemos sido un país plurinacional. La verdad es que no. Otros países como Ecuador o Bolivia, que tienen un 42 o un 50% de población indígena, la verdad es que sí lo han sido. Por lo tanto, ahí las constituciones reconocen una realidad. Acá la constitución está inventando una realidad que ni siquiera muchos de los mismos indígenas la reconocen como propia. Entonces, se ha generado un problema ahí también muy, muy grande. Y obviamente que hay muchas cosas que vamos a tener que trabajar. La pregunta es si la política va a estar o no va a estar a la altura. Bueno, yo no tengo ninguna esperanza de muchos de los políticos, salvo que nos pongamos bastante castigadores con ellos. Yo no tengo ninguna esperanza de que algún político llegue en la pureza máxima, porque soy de los que cree que para llegar a algún cargo político tienes que haber perdido la virginidad en algún proceso, o si no, no llegas a donde Mira, a llegar. Yo creo que evidentemente los políticos no estuvieron a la altura. O sea, vimos una generación completa de políticos profesionales que estaban en esto por el poder, por las lucas, porque es rico ganar buenas lucas estando en esto. Pero hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Václav Havel, y que dice que cuando uno está en el poder, del primero que tiene que desconfiar es de uno mismo. El político que pierde eso está destinado al fracaso. Y Havel también nos dice otra cosa que yo creo que es importante, que es que entender que la política es mucho más que el arte de las triquiñuelas, de los acuerdos secretos, de las cosas bajo la mesa, cocinas. de las cocinas que vaya que hubo en la convención, sino que también la política consiste en el arte de mejorarse a uno mismo y mejorar a la sociedad. Y yo creo que eso es algo que hoy día le falta a nuestra política, volver
a valorar la labor del político, volver a valorar la política como algo necesario. Sí, también en algún grado de virtud, porque yo personalmente la visión que tengo de la derecha es que se fue desfondando no solamente de sentido, sino de credibilidad. Yo creo que el mayor problema de la derecha es que Y me gustó lo que tú dices del tema moral, porque en Chile hay un problema moral y ético, ¿cachai? De que en realidad, por ejemplo, cuando tú ves que convencionales de distintos sectores mienten y que en realidad eso no tiene ninguna consecuencia, lo que todos entendemos es que mentir es gratis. Claro. Entonces tú dices, bueno, pero uno no debiera mentir porque te van a castigar, uno no debiera mentir porque debiera comprender que el tejido social, para que cualquier proyecto social tenga alguna viabilidad en el tiempo, tiene que tener un alto grado de honestidad. No aspiro que sea el 100% porque tendría que vivir en otro planeta para pensar que aquí vamos a obtener esos montos, pero es justamente cuando la derecha, que de alguna forma no gusta de esta propuesta e invita a otras vías o otras alternativas o otras formas, el ciudadano promedio, bueno, me estoy atribuyendo al ciudadano promedio, pero después entonces, pero es que ¿cómo le voy a creer a los mismos que dijeron tantas cosas que después se demostró que eran al revés, que además tienen unas ligazones entre ellos? Yo creo que entonces falta como, bien, si usted quiere proponer, pero proponga como lo hacemos los chilenos, ponga en la mesa la cosa, con su firma, el compromiso, algo concreto, no una promesa, porque de confiar yo creo no estamos para eso. Una de las cosas que ha logrado esta generación nueva que yo te mencionaba, que trasciende a los partidos políticos, es también presionar al viejo establishment a entender que hay ciertas cosas que hay que asumir. O sea, aquellos que creen que todavía es sostenible la Constitución del 80 se equivocan. Porque la Constitución del 80 ya perdió con el 80-20. Eso significa que uno deja de ser más o menos derecha, porque acá hay unos que le encanta la discusión, quién es más derecha, quién es más leal, pero eso no sirve de nada. Yo soy un tipo de derecha y sé muy bien dónde estoy parado. Y siempre he tenido mis convicciones muy claras. Pero también hay que entender que en ciertos momentos uno tiene que dar muestras de credibilidad. Y yo creo que entender que si gana el rechazo tenemos que tener otro proceso constitucional es parte de esos gestos que requiere hacer la derecha para que le vuelvan a creer. Y dicen, ¿y por qué no hicieron hace 30 años? Bueno, porque yo nací en el 95. Sí. O sea, no nos achaquen a nosotros lo que haya pasado en las últimas décadas en el sector. Y yo creo que mientras nosotros demos esas muestras de credibilidad, la gente va a volver a confiar en la derecha. No basta simplemente con los gestos. Sí, tenemos que poner propuestas sobre la mesa y yo creo que hoy día esta generación tiene la capacidad de poder hacer eso. O sea, yo esperaría que eso prosperara porque yo incluso a veces me quedo con la sensación de que incluso la misma derecha es mala representante de sus propios valores, porque está tan trenzado con algunos intereses económicos que finalmente, digo, la derecha tiene alguna cosa que aportar legítimamente en el mundo. O sea, si no es que no es el compendio de todos los malos del mundo de estos partidos políticos o los que viven en otra realidad. Hay cosas que son razonables, quizá cuando la derecha debiera decir sí, pero también preocupémonos de mantener algunos incentivos a la inversión, eso es legítimo, porque eso es bueno para todos. Tratar de regular el tema del trabajo, avanzar. La seguridad y el orden público. La seguridad, el orden, esos son valores legítimos, pues. El Estado de Derecho. Y fíjate que también es bueno cuando gente que no cree como nosotros se da cuenta de esto. O sea, vimos la resistencia que había por parte de Gabriel Boric al estado de emergencia de la Araucanía y hoy día se han dado cuenta que gobernar con guitarra es otra cosa y que de una otra forma tienen que estar acá. O sea, yo creo que la derecha cumple un rol fundamental en el país porque tenemos ideas que poner, tenemos muchas cosas también que replantearnos. O sea, yo creo que si hay una cosa en que la derecha cree es que independiente del lugar donde hayas nacido, si eres una persona que se esfuerza, que trabaja y con mérito, te debería poder ir bien en la vida. Y hay que generar las condiciones para que eso sea. Yo creo que también nosotros somos los defensores del mérito, siempre lo decimos. O sea, la derecha cree en la meritocracia. El tema es que muchas veces también hemos confundido el mérito con el éxito, porque creemos que el mérito es más bien una cuestión, por así decirlo, cuantitativa, es decir, el exitoso, el gallo que tiene el Porsche, el gallo que le fue bien, que se compró una tremenda casa, y la verdad es que no, el mérito es mucho más que eso. Uno es meritócrata si es que es un buen padre de familia, si es que es un trabajador honrado, si es que es una persona solidaria con los que tiene al lado, eso también es mérito. Y nosotros no lo hemos sabido explicar porque muchas veces confundimos el mérito con el éxito, y yo creo que la derecha tiene que olvidarse un poco de ese economicismo, que muchas veces redujo todos los debates a cifras. Y las cifras no se explican por sí solas, yo insisto en ese punto. O sea, tenemos que volver a trabajar un relato sobre virtudes cívicas. Yo creo que hoy día la derecha está en una posición de recuperar un relato que hable de virtudes cívicas. Y no solo hablar a la derecha, sino que Chile en general. O sea, insisto que esto de la violencia instalada de manera política
es porque hay una descomposición del tejido social muy brutal. Y si es que nosotros no logramos recuperar ciertos valores, ciertas virtudes en el espacio público que sean compartidas de manera común, estamos jodidos. El gran problema de esta convención tiene que ver con la política identitaria. Cada vez la democracia avanza más hacia allá. O sea, yo pertenezco a tal grupo, esta es mi identidad, y por lo tanto yo converso con los que son de mi identidad. O sea, cosa de lo que pasó con el feminismo radical, con las disidencias sexuales, con los pueblos indígenas también es parte de lo mismo. Y el problema cuando uno tiene esta implosión identitaria es que se deja de hacer una pregunta fundamental para cualquier democracia, que es el bien común. ¿Cómo nos dejamos de preguntar por aquellas cosas que nos dividen, que nos diferencian, y nos empezamos a preguntar por aquellas cosas que nos unen? Si tienen que haber cosas que nos unen, o sea, tienen que haber ciertos valores compartidos para que esto se pueda sostener. Y lamentablemente la Convención Constitucional, esa pregunta por el bien común, no se la hizo porque estuvo más atrincherada en la discusión identitaria. Sí, por lo menos de afuera se vio más, o por lo menos yo vi más activismos de minorías que empujados por sus mismos movimientos se instalaron en la convención y que iban mandatados a imprimir el 100% de su demanda. No vi algo así como vamos a calibrar, avancemos en un grado, no. Todo o nada, básicamente todo. Y bueno, eso también, yo digo, eso no es la vida de nadie, a menos que te gané el loto o el kino, pasáis de esos montos de no tener nada a tenerlo todo. Sí. Usualmente uno dice como padre de familia, uno dice, bueno, me va un poquito mejor, ya avanzo un poquitito más, puedo cambiar el auto. Entonces yo digo, como que esas son las lógicas que yo por lo menos tengo en la cabeza, decir, oye, es de un avance progresivo. Claro, no todo no sé, eso no existe, a menos que, como te digo, te ganes una herencia, alguna cosa. De lo contrario, es como de a poquitito, a poquitito. Oye, se nos está acabando el tiempo, entonces quería darte un minuto para alguna última reflexión. No, yo agradecerte la conversación. Creo que se nos queda algo en el tintero, que es este tema de la gente que llegó con demandas claras. Por ejemplo, el tema del agua. En la zona central, quinta región, es un temazo, o sea, el agua. Entonces la gente fue aburrida justamente esto que hablábamos de los políticos, de las promesas, dijo, yo voy a votar por independiente. El problema es que esos independientes no solamente estaban ahí por el agua, sino que tenían toda una agenda y que terminaron siendo más radicales incluso que constituyentes del Partido Comunista. Entonces, hubo una especie ahí de que se malentendió el concepto de independiente y se produjo los resultados que tuvimos. Yo me voy un poco decepcionado del proceso constitucional, no fue fácil estar adentro, fue muy tenso, pero también me voy con la convicción y con la esperanza de que si gana el rechazo tenemos más opciones y se nos vuelven a abrir un montón de puertas. Y también un poco nervioso, porque si se vuelven a abrir esas puertas hay que hacerlo bien. O sea, yo creo que Chile no aguanta volver a fracasar en un proceso que vivían los chilenos. Y si gana la prueba, bueno, espero que la gente entienda que una constitución que nace solo con el 50% de los votos es una constitución que en la práctica nace muerta y que por lo tanto va a requerir reformas también. Espero que el 4 de septiembre finalmente, independiente de lo que pase, empecemos un poco también a erradicar la violencia del espacio público, sobre todo por lo que está pasando en mi región. Yo estoy, al igual que la gente allá, estamos angustiados. O sea, todos los días pensar cómo está la situación, qué es lo que va a pasar, estamos angustiados, nos sentimos abandonados, creemos que este proceso constitucional no nos ha ayudado a solucionar el problema que tenemos allá, y espero que independiente de cuál sea la opción que gane, le tomemos el peso a lo que está pasando en la localidad. Hay grupos que no creen en la democracia, que son directamente terroristas, que le han declarado la guerra a Chile y a la democracia, y que no podemos seguir de brazos cruzados viendo cómo ellos actúan todos los días. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por venir a conversar. Hago eco de tu mirada de que pase lo que pase, ojalá que nos agarre con algún mayor bagaje ético, moral y de honestidad, porque pase lo que pase, para que cualquier cosa mejore necesitamos tener un asidero moral, ético y honesto, porque si eso no está, ningún modelo va a prosperar en su máxima potencia. Los dejo invitados a seguirnos en La Hora 25 Chile, suscríbanse al canal y nos sigan en esta gran conversación que venimos teniendo con mucha gente para tratar de mejorar las comprensiones que fundan mejores decisiones para posibilitar un mejor Chile para todos. Muchísimas gracias, Eduardo, por conversar con nosotros. Que estén muy bien, hasta luego. Buenas noches a todos.